Esto es Palo Salva Fútbol Podcast. Historias, entrevistas, actualidad y mucho más. Por la conducción de Cristian Tonchev y Mariano Cornago. Palo Salva. A veces. Riquelme, palo, gol. Buenas a todos, ya estamos en un nuevo programa de Palo Salva y acá estamos para hacerles compañía una semana más. Ya no recuerdo exactamente cuándo es que comenzamos, Cristian, si me ayudás, pero creo que vamos 3 meses y bueno, de momento seguimos con fuerza. Sí, ya vamos más de 3 meses. Buenas tardes, Mariano, buenas tardes, audiencia. Un placer saludarlos nuevamente, reencontrarnos aquí en el podcast del fútbol modesto, el fútbol terrenal, del fútbol a pie. Un placer saludarlos nuevamente. Me alegro de verte, Corna. Vos sabés que el último programa que estuvimos con los chicos de OEG, que no hablamos acá de tiempo, ¿cómo está el tema ahí en las islas griegas, Mariano? Nos estamos derritiendo acá, Chaquito. Estamos 35. Decís que hay un poquito de viento, Chaco, pero no, impresionante el calor que hace. Por lo menos sopla el viento, ¿eh? Sí, si no sabe qué, nos derretimos. Claro, para la gente que no sabe, nosotros estamos grabando vía una aplicación en el cual nos vemos, ¿no? Y a Mariano acá se lo ve sin camiseta y se lo ve un poco sudando. Así que nada, yo por aquí me encuentro nuevamente por aquí por el Mediterráneo. Estamos todavía por Almería, seguimos disfrutando de unos días acá de visita. Así que nada, por acá calor, también hoy bastante vientos, la playa bandera roja, mucho viento que no se puede meter tan al medio del mar porque no te permiten, pero por lo menos para ir a tomar sol, viste, a los que necesitan de color, obviamente. No es mi caso porque, como bien saben, estoy bastante morenito. Pero bueno, por lo menos mojar los pies, Chaco. No, sí, obviamente. Sigo tus consejos que me dijiste. Tengo que mojar los callos Hay que ablandarlo. después de zapatear en la arena. Claro, exactamente. Y los piecitos que tengo no son muy bonitos que digamos, tienen unos callos bárbaros. Mamita querida. Después las chilenas que te viste tirando en el fútbol playa se habrán agrandado los callos. Se ablandaron. Lo importante es que salí bien de la espalda. Eso está Lo importante es que salí bien de la espalda y no tengo dolores. Como hablábamos por privado, los dolores los estás sintiendo vos. Yo no sé de dónde, Cristian, pero tengo dolor de espalda y no hice ninguna chilena, así que imagínate. Me operaban de ciática si tiraba una chilena. Sí. Bueno, Cristian, vamos a ir para Ibiza, en España, y es otra historia muy particular, también similar a lo que hablamos con los chicos de Oaxaca United. Y vamos a hablar con Carlos Fourcade, que ha creado un club ahí en Ibiza hace 7 años. Nos cuenta cómo fue la experiencia, cómo iniciaron y una historia muy linda que ahora vamos a hablar con Carlos para que nos cuente. Exactamente, vamos de isla en isla. Estuvimos en Nueva Zelanda la semana pasada, esta semana continuamos en otra isla que pertenece a España, ¿sí? Así que vamos a escucharlos a Carlos, vamos a darle la bienvenida y nada. Vamos para allá, Mariano. Si cuando tengamos mejor presupuesto, estaría lindo ir a hacerlas en el lugar, ¿no? Las entrevistas, imagínate, ¿no? Nueva Zelanda, después otro día de Ibiza. In situ. Claro. Obviamente. Vamos a ver si tenemos algún sponsor, ¿viste? Algunos sponsors de estos de los que vuelan por el aire y bueno, nos subvenciona y podemos hacer las entrevistas in situ. Exacto. A ver. Y Carlos también muy fanático de Rosario Central, hincha fanático, que también está asociado con los colores de la camiseta de su club en Ibiza. Así que vamos con el canalla Carlos Fourcade. Vamos, Mariano. Pero no me arrepiento de nada. Es más, algunas cosas las volvería a hacer. El día que decidí venir a Central, en contra de todos, lo haría de nuevo. A mí Central es el amor de mi vida futbolísticamente hablando. Es la camiseta que voy a amar toda mi vida. Y lo digo de corazón y lo digo con hechos, no con humo. Esta es la entrevista de la semana en Palo Salva.
Bueno, ya estamos de vuelta en Palo Salva y estamos en contacto España con Ibiza más precisamente, y hoy tenemos a un invitado, Cristian, que ya nos contará él bien exactamente qué función cumple, porque según he leído, multifacético, cumple prácticamente, le faltaría jugar en el equipo y ya estaría participando en todos los roles del equipo. Exacto. Bien, bueno, nos vamos para Ibiza vamos a recibir a nuestro compatriota Carlos Alberto Fourcade, médico deportólogo nacido en Cruz Alta, provincia de Córdoba, y radicado en España. El 12 de junio del 2014, Inter Ibiza convocó a gran mayoría de futbolistas argentinos, mientras Fourcade se hizo cargo de todo. Así que le vamos a dar la bienvenida con esa pequeña introducción a Carlos. Carlos, muchas gracias por recibirnos. Bienvenido a Palo Salva. ¿Qué tal estás? ¿Cómo andás? Bien, bien, bien. Muchas gracias. Gracias por dar a conocer esta historia de crecimiento, porque la verdad que si ahora uno se pone a pensar lo que pasó en estos 7 años, por ahí decir, a lo mejor no lo hubiera hecho, de tanto que uno renegó, pero cuando puede lograr algo como esto lindo que se logró, que es el ascenso, los 7 años de sufrimiento y de trabajo se pueden sobrellevar. Y bueno, entonces para aclararle a la gente, le contamos, Carlos es presidente del Inter Ibiza, y como estaba diciendo él, fue fundado hace 7 años. Y contanos, porque ahora obviamente se ha dado a conocer un poco más en la historia del Inter Ibiza con el ascenso a tercera división, pero como vos decís, es un recorrido largo que seguramente también ha traído algún que otro dolor de cabeza. ¿Nos querés contar cómo fue que surgió la idea? ¿Fue tuya? ¿Con otras personas pensaron en crear un club? A ver, yo soy no sé si frustrado, pero un futbolista que todavía antes le comentaba que no sé con qué pierna le pego. Antes que siga, soy un anti de estos tópicos, de decir frustrado a una persona que no llega a los altos niveles. Al contrario, soy un exitoso de haberlo intentado y haber llegado a donde estás y lo que estás haciendo con el fútbol. No, por eso le dije, no, por ahí a mí tampoco me gusta eso de decir futbolista frustrado, entrenador frustrado. Sí, un futbolista de pueblo y un entrenador que intenta mejorar día a día, y creo que al entrenador lo hacen las circunstancias, porque lo hacen los jugadores que tenés en ese momento, lo hace la situación, lo hace todo el tema del entrenador en sí, porque yo creo que, a ver, ahora no voy a poner a hablar mal de otros entrenadores, pero quisiera ver a un entrenador de estos de élite en un equipo de pueblo. Porque a veces son diferentes formas de llevar los grupos, diferentes vidas, diferentes circunstancias, y ojo, no estoy poniendo en duda el trabajo de nadie, pero lo que sí digo es que las oportunidades a veces hacen al entrenador, las circunstancias hacen al entrenador, y bueno, y justo por ejemplo una suposición, yo siempre doy el ejemplo del Cholo Simeone. Cholo Simeone, más allá de que transmite energía y fuerza y perseverancia, se encontró con un grupo de jugadores que lo supieron entender, ¿me entendés? Porque, por ejemplo, si vos te ponés a ver Godín era un jugador que ya no era viejo, tenía, no sé cuánto tenía, 26, 27 años cuando fue al Atlético de Madrid, pero es que era un jugador que capaz que no iba a dar mucho más que eso, y al final, mira, se fue al Atlético de Madrid, fue lo que fue con el Atlético de Madrid, ganó o estuvo en finales con el Atlético de Madrid, y yo creo que eso a un entrenador es lo que lo hace, no sé si grande, pero es lo que lo hace sacar buenos resultados o dejar una huella, ¿me entendés? Porque si él no encontramos a ese equipo, otro equipo que era, por favor, podría manejar un poco mejor la pelota, pero no tenía esas ganas de ganar, no iba a ser un paso fugaz y se iba a ir. Entonces, por eso yo creo que el entrenador de cualquier categoría lo hacen los jugadores o las circunstancias, se puede decir. Y vos, Carlos, cuando se crea el club, ¿vos en un principio eras el entrenador o formaste parte de la idea de crear el Inter Ibiza? ¿Cómo fue ese inicio del club? Yo estaba solo, lo fundé solo. La idea era hacer el club para dirigir, pero claro, vos imagínate, yo lo fundé yo y me puse de entrenador,
¿qué persona iba a agarrar de presidente? Salvo alguien que venga a poner dinero. Si no, no. O sea, iba a seguir siéndolo yo. Acá los 2 primeros años también jugué. Era entrenador, presidente y jugador. ¿Jugabas, te ponías o...? Me ponía, ahora estoy viendo videos anteriores y no me pondría. La verdad. ¿De qué jugaba, Carlos? ¿De qué jugaba? Y yo mido un 1,90 y todavía no sé con qué pierna, si soy zurdo o derecho, así que imagínate de qué puedo jugar. Aparte de suplente, de central, De central, la media luna, no me movía en la media luna. Sí, tengo buen juego aéreo, o sea, eso sí. O sea, te digo la verdad que a veces los partidos cabeceaba 20 veces y con los pies la tocaba 5, pero tengo buen juego aéreo ya por la edad y porque soy grandote y porque se pone el cuerpo, pero después lo demás, en estos momentos como entrenador no iría ni convocado. Y Carlos, ¿y cómo fue, cuál era además de entrenar, o sea, cómo fuiste para conseguir jugadores, para conseguir gente que te vaya echando una mano en el proceso de crecimiento del club? ¿Cómo fuiste buscando gente? Yo jugaba acá, yo cuando llegué, allá en Argentina, cuando me puse a estudiar medicina, el fútbol lo dejé medio de lado porque no alcanzaba todo, ¿viste? Y aparte después me tuve que poner a trabajar, trabajaba ahí en Rosario en un restaurante, y entonces no podía jugar al fútbol. Me recibí, volví al pueblo a trabajar, a Cruz Alta, bueno, y no tuve una buena bienvenida de parte del club mío de toda la vida. No de parte del club, de parte de lo que en ese momento estaban en la directiva y como entrenador, ni siquiera para reserva, ¿viste? Me tenían en cuenta y entonces al lado del campo de fútbol mi hermano tenía un equipo de rugby y me puse a jugar al rugby a los 28, 29. Me rompí todo en 6 meses, me rompí los dedos, la rodilla, la cabeza, la oreja, todo en 6 meses. Aparte, ¿viste? Un deporte que a mí me apasiona. Yo me levanto los sábados a la mañana acá en España a ver los partidos de la Liga de Nueva Zelanda, de Australia, de Inglaterra. O sea, me sé todos los jugadores, me sé todas las leyes del rugby, o sea, soy un fanático. Jugué ahí 6 meses y justo cuando llegamos a jugar una final zonal ahí, me tuve que venir acá a España. Y cuando llegué acá, con 100 y pico kilos, me fui a un club y me fui a otro, así iba probando, y hasta que fui a un club que fue, mira, este año fue con el que peleamos el ascenso. Jugué 2 años ahí de delantero, ahí me fui de delantero, de 9, y después agarré y ahí es donde empecé a conocer gente del fútbol, y bueno, y tenía los amigos del fútbol y eso, y al año siguiente me fui a jugar al Rapid, que el Rapid ahora es el equipo que te comentaba antes, que compartimos estadio. Y bueno, perdimos un ascenso y al final después el club desapareció a nivel primera división, o sea, regional. Entonces ahí es donde fundé el club. Ahí fundé el club y lo fundé porque no había más nada para hacer y para dirigir. Entonces acá había 12 equipos, sigue habiendo 12 equipos, pero en su momento era así: los 6 se jugaban la liga regular, los 6 primeros jugaban por el ascenso, los seis de abajo jugaban por la liga primera regional, que es una copa que se hacía para no dejar a los equipos sin jugar. Los 2 primeros años la ganamos nosotros, quedamos los 6 de abajo y la ganamos. Entonces yo la liga regular no jugaba, y después como la liga de abajo era más para echar un tiempo, me ponía a jugar. Y te quiero decir que salimos campeón, no era por mi incorporación, pero las dos. Habrá aportado algún golcito, Carlos. Fichaje invierno. Claro. Pero después me ponía de central. Cuando jugaba ahí me ponía de central porque, aparte, yo soy grandote, y si iba a jugar, o sea, yo era un entrenador, pero no entrenaba yo, no, para mí, porque si yo entrenaba, él no llegaba a jugar el domingo, ¿viste? Físicamente no me daba para entrenar en la semana y llegar al domingo a tener algún minuto, porque no daba. Entonces, me mantenía en el peso, hacía un poco de fútbol y los domingos iba y jugaba. Pero después, el último año que jugué, estábamos en la final y con el empate éramos campeones, a los 5 minutos me pisaron y me rompí el tendón de Aquiles, y esa fue mi clavo en la pared para colgar las botas. Ahí fue una lesión malísima, decir que ya no jugaba más, tenía 38, 39 años, pero fue una lesión malísima que hasta el día de hoy la sufro,
Me rompió con los tapones, me rompieron el gemelo también, o sea que el gemelo en estos momentos, si lo mirás, lo único que tengo es el escudo del Inter, porque desapareció. Y bueno, ahí ya está. Ahora aparte mi señora me iba a matar si seguía jugando, porque todos los días me dolía algo. Así que ahí ya me dediqué a dirigir. Al año siguiente quedamos afuera del jugar el ascenso por un punto en el último partido. Al año siguiente ya quedamos cuarto, al año siguiente tercero. El año pasado por la pandemia íbamos segundo a 5 puntos y ascendió el primero faltando 7 fechas. Y este año íbamos a 11 puntos, íbamos segundo a 11 puntos y remontamos como el que más, como esas películas que está todo perdido y sacás la mano del agua y miren cómo será que ganamos con el gol a Brás. O sea, ganamos con los mismos puntos, pero... Fue la última fecha que ascendieron, ¿no? Sí, porque acá se hacían los partidos burbuja, en Baleares se hacían los partidos burbuja, o sea, los encuentros burbuja, o sea, era ida y vuelta con el mismo equipo para el tema del COVID, ¿viste? Claro. Entonces, el último partido lo jugamos los últimos 2 partidos contra el mismo equipo. Claro. O sea, no es que era final ni nada, era una liga regular. Lo que pasa es que en 2 semanas jugabas con el mismo equipo siempre. Entonces, vos por ahí estabas a 11 puntos, pero capaz que como jugabas jueves, domingo, a lo mejor en 2 semanas recortabas 8 puntos y fue así. En 2 semanas le ganamos al puntero, el puntero perdió, empató, perdió y ahí ganamos una serie de Netflix. Carlos, tengo 2 preguntas para hacerte, ¿sí? Una es, cuando salís de Argentina, el por qué Ibiza, por qué tu destino fue Ibiza, y la segunda pregunta es, cuando llegás a España, Ibiza, ¿tenías pensado esto que lográs a día de hoy, el haber creado un club, el llevarlo a la tercera división española? No, Ibiza tocó como destino, o sea, el destino fue el que me trajo acá, el que nos trajo acá porque me vine con la familia. ¿El motivo? ¿Vacacional No, o yo no visita? conocía. Yo el mar lo conocía acá en Ibiza. Ahí de donde soy yo, de donde somos, es muy difícil salir ahí ¿Dónde vas a sos Mar del vos? Plata. ¿Vos sos Claro. nacido Yo soy en Córdoba? Cruz Alta es el sur de Córdoba, está a 120 kilómetros de Rosario. Está cerca de Marco Juárez, un poquito más lejos de Río Cuarto. Está por ahí, pero no es que no tenemos la tonada, somos más de rosarinos que somos cordobeses, pero nuestra zona de influencia es Rosario. Y bueno, yo estaba en una guardia en Carcarañá, en la clínica de mi amigo y mago, porque es mago, y doctor mago Felipe Acosta, ahí pasé la publicidad. Le mandamos un saludo a Para Felipe el gordo. Acosta. Sí. Ex gordo Felipe Acosta y mago. Estuvo en Tinelli y todo, contando ¿sí? chistes. Sí, Lo vamos a googlear después. Sí, acá, Felipe Acosta. Bueno, y él tiene el gordo es como yo, a la hora de emprender y de no importarnos lo que se viene, de no importarnos la tormenta, es como yo, ahora puso una clínica, tiene su propia, un crack. Bueno, entonces trabajaba ahí y fui a hacer una guardia, justo había otra doctora ahí trabajando y me comenta que se venía a España. Entonces, a mí eso se me había pasado por la cabeza en la vida. Yo ahí en Rosario veía a la gente que hacía cola en las embajadas, los consulados, y yo digo, esto tan loco. Y porque aparte yo soy muy de pueblo, viste, muy familiar, muy de amigos, viste, a mí me gusta ir al del taller mecánico a tomar mate, después me voy a la panadería a tomar mate, después me voy, viste, soy muy, no, es ¿De más, barrio? sí, yo cuando fui a vivir en Rosario, nunca me encontré en Rosario, ¿me entendés? O sea, viví 10 años en Rosario, mi esposa de Rosario, y nunca me encontré, ¿me entendés? Por más allá que en Cruz Alta no hay nada para hacer, ¿eh? Está la cafetería de la GNC, pero a mí en ese momento, en ese lugar, era mi lugar, ¿me entendés? O sea, no me importaba ir a Rosario, al lugar más, a la Florida, a tomarme un café. No me encontraba, me encontraba en la GNC, hablando de qué sé yo, de qué, ¿viste? Entonces, era muy difícil que yo tenga el pensamiento de irme, ¿viste? Entonces,
esta chica me comentó que se iba a venir a España, yo le digo que no, le digo un problema, los papeles, un lío, me dice, no, dice, hay un convenio entre Argentina y España por el tema de la homologación del título. Y bueno, le digo, pasame los datos. Y llego, Carcarañá está a 50 kilómetros de Rosario, llego a Rosario, que vivía en Rosario, ¿no? Con mi esposa, y entonces le digo, che, le digo, mirá, pasó esto, y digo, vamos, me dice ella. Ella tenía una peluquería en Oviedo Lago, no, en Oroño y 9 de Julio, bastante céntrico, y ganaba bien, o sea, económicamente no estábamos mal, pero, viste, ¿qué les voy a contar? O sea, era renegar en todo sentido para cobrar, no habían robado 2 veces, todo un caos constante, en ese momento eran los cortes de ruta, todo un estrés que lo sigue siendo y capaz que peor. Sí, sí. Y bueno, entonces empecé a hacer los papeles cuando en un momento tenían que pagar 300 pesos, me acuerdo. Y le digo, si pagamos 300 pesos, nos vamos a pagar los 300 pesos para quedarnos acá. Y bueno, pagamos los 300 pesos de uno de los papeles que había que hacer y en 3 meses tuve la homologación. Y bueno, y empecé a tirar currículum por internet. Y uno de los que me llamó fueron de Ibiza, el primero que me llamó. Yo ni sabía para dónde ir, o sea, escuchaba Ibiza, todo, pero... Claro. Y así que, ¿cómo será que cuando me vine para acá me traje 2 kilos de yerba y pagué exceso de equipaje? La yerba más cara del mundo fue, ¿viste? Porque llegué acá y en la esquina había uno que vendía yerba, pero no tenía nadie ni a qué preguntarle, ¿viste? Y en ese momento las redes sociales no estaban muy como ahora, ¿viste? ¿Qué sabías vos de, por ejemplo, yo viví en España, pero nunca estuve en Ibiza y uno siempre asocia Ibiza con las vacaciones, playa, fiesta? ¿Vos qué sabías o qué te informaste sobre Ibiza antes de ir? O si es que te No, yo más informaste de algo. todo, lo primero que miré dónde estaba la cancha de fútbol. Ah, Te qué lo juro, bueno. te lo juro que agarré, bajé el Google Maps y digo, ¿dónde está la cancha de fútbol acá? Si el hospital, encima el hospital que trabajaba estaba a la vuelta. ¿Ya sabe qué? Llegué, me acuerdo que me fui al hospital a presentar y me voy a la vuelta y en ese momento el Ibiza, la Sociedad Deportiva Ibiza, que ahora desapareció, estaba en segunda B. Y yo caigo, imagínate, y me presento a jugar. Le digo, hola, sí, para jugar, ¿dónde hay? Y me dice uno, no, pero vos qué nivel tenés. Bueno, entonces el tipo me dice, no, nada, una liga de pueblo, no te vendás a jugar acá, que acá. Acá, para el que no sabe, segunda vez, profesional. Claro, la segunda vez es una vez metropolitana, ponele. Exacto. Y entonces, viste, nada, y no sabía mucho, viste, la verdad que mucho no sabía que era la época, que era verano acá cuando me vine y todo, pero no es que me puse a ahondar mucho. Y la verdad que no quería, no era para elegir, era para venirme porque ya no quería saber más nada, ¿viste? Cuando ya decía, no quiero saber más nada y todos los días me pasaba algo nuevo, todos los días hay una anécdota con mi abuela que falleció en la época de los cortes de ruta y me acuerdo que eso fue lo que más me mató, venía la ambulancia con mi abuela muerta, claro, porque ahí la terapia, no hay terapia en Cruz Alta y tenemos que ir en este momento se va a Corral de Busto, pero antes se iba a Villa María, ¿viste? Y yo era el médico y entonces la llevé ahí a Villa María, bueno, se murió en Villa María y cuando volvíamos con la ambulancia, todo mal, nos pararon los cortes de ruta, no nos dejaban pasar y yo ahí en el auto se lo dije a mi señora, digo, esto es lo que, porque vos veías que te cortaban la ruta unos gringos que tenían unas cosechadoras de 1 millón de euros, no sé cuánto estará una cosechadora ahora. Pero y vos veías que esa cosechadora, por más que vos seas el mejor médico, nunca la ibas a tener, y esta gente te cortaba el paso, no entendían de sentimiento, de nada, ¿viste? Me imagino que todo el mundo le habrá contado una historia para que lo dejen pasar, pero eso de que te corten la ruta, de que te corten la libertad, yo no sé, no lo vi. Mirá que yo acá en Europa uno viaja mucho, ¿viste? Porque tenés todo cerca. Y viajé por todo el mundo, ¿viste? Es más, al año de llegar acá me fui a Sudáfrica, 1 mes y medio al Mundial. Que en la Argentina era impensado si estaba ahí. Y en ningún lado vi esa falta de respeto a la libertad de personas que tienen más que vos, ¿me entendés? O sea, acá en España,
vos ganás 1.000, pagás un porcentaje. Vos ganás 2.000, pagás más porcentaje. Ganás 3.000, pagás más porcentaje. O sea, y en ese momento el problema de los gringos del campo era ese, era que ellos no querían pagar un impuesto porque ganaban mucho, o sea, y te cortaban a vos con una cosechadora Massey Ferguson de 1 millón, y entonces no aguanté más, y digo, no puede ser, esto no puede ser. La verdad que no es para hablar mal de tu país ni nada, pero son la realidad que me tocó vivir. Ahí tomaste la decisión en ese momento fue cuando tomaste la decisión. Eso fue el empujón. ¿Viste cuando estás en el trampolín y no te animás a tirarte y viene uno y te empuja? Eso fue lo que me empujó más que nada, y no entraba en razón, no entraba en razón. Digo, no, yo me voy, todo me dice, ¿a dónde va ahí? No, yo me voy. El único problema es que no me salió el contrato de trabajo, ¿viste? Porque yo no tenía papeles. Hasta que me salió el contrato y me vine para acá. ¿Cómo fue la adaptación ahí a Ibiza? Que vos decís que sos una persona que te gusta estar en tu pueblo, que visitar a los vecinos y demás. ¿Cómo te fuiste adaptando o conociendo gente ahí del lugar? Me pasó algo, pero de día. O sea, me pasó algo rarísimo, pues yo soy muy extrovertido, ¿viste? O sea, enseguida soy de hacer amigos y de enseguida juntarme a comer asado y todo eso. Llegué y estaba tan solo que pensaba que toda la gente me miraba. O sea, algo rarísimo, ¿eh? Yo pensaba que toda la gente me miraba. Me miraba, ¿viste? Y yo digo, ¿qué? Y porque mi familia vino 2 meses después de que yo estaba acá. Vine solo, ¿viste? Y tenía ese problema, el problema que pensaba que me miraba, la gente que me miraba, me duró una semana, 10 días. A los 10 días me fui a comer un asado ahí con lo de los policías, porque yo, ¿viste? Acá atiendo a los policías, y ya se me pasó todo, y la verdad que para mí, yo hace 12 años, este año va a ser 13, que estamos acá, y para mí hace 30, 40, me conozco a todo el mundo, me conoce todo el mundo. Nada, me siento como en mi casa, la verdad me siento como en mi casa. En su momento extrañaba mucho de ir a Argentina, íbamos todos los años, ahora hace 4 años que no vamos. Pero bueno, viene mucho mi mamá, viene mi hermano, que son la familia que tengo más allegada. Mi hermana no puede venir, pero mi hermano y mi mamá son la más llegada, y mi esposa no es muy familiar. Pero con esto de las redes sociales y de teléfono y todo, Claro. te digo, con mi mamá me habló más acá que cuando estaba ahí en Argentina, Sí. ¿entendés? Porque la hago partícipe de por ahí los lugares donde vamos, por ahí a lo mejor estamos, no sé, en Alemania o en Italia, en un lugar así importante, y entonces me acuerdo la otra vez, Una videollamada. claro, estábamos en la Vuelta al Mundo, que acá se le llama, ¿cómo es que se le llama? Ahí la de Londres, ¿viste? Entonces le puse el teléfono ahí, imagínate lo que era para ella compartir ese momento. Pero por eso te digo, hablo más con mi mamá y mi familia estando acá que cuando estaba ahí. Así que la verdad que voy perdiendo ese sentimiento de aferrarme por lo menos a mi zona en Argentina. Y acá, viste, como te digo, acá la verdad que Ibiza es un lugar paradisíaco, pero en todo sentido, ¿eh? O sea, Ibiza, y no sé si es el resto de España, porque yo el lugar donde viví es en Ibiza, pero vos acá es muy raro que tengas un horario tan estricto de trabajo como está ahí. O sea, acá es todo más, ¿me entendés? O sea, no sé, por ejemplo, hay gente que trabaja 5 o 6 meses al año nomás. Y el otro año, y el resto del año se va a Tailandia. ¿Me entendés? O a Vietnam, o a Asia. Nos pasa la receta después, Carlos. Sí, yo se lo digo, yo mismo se lo digo eso, porque yo trabajo todo el año. Pero te quiero decir que ese es un lugar que vale la pena hacer el sacrificio, ¿me entendés? O sea, vos ves que te podés comprar tu autito, ves que te podés comprar tu casa, ves que te podés comprar, no sé, no sé, mirá, hasta ahora mira, me compré un dron. ¿Entendés lo que te quiero decir? O sea, cosas que en Argentina era impensado, y siendo médico y todo. Por ejemplo, eso de ir al Mundial de Sudáfrica, yo en Argentina era impensado estar un mes y medio sin trabajar. O sea, era impensado. Salvo que venga de familia de plata, eso no te va a pasar nunca trabajando en Argentina de médico.
salvo que ya tengas tus 60 años y estés un poquito acomodado, pero así a mi edad era muy difícil. Yo vine acá el primer año ya tenés un mes de vacaciones. Entonces imagínate, ese mes me había amontonado yo unos feriados que me debían y estuve un mes y medio en Sudáfrica. Carlos, te iba a preguntar, porque hay 14, 15 futbolistas argentinos en el equipo, ya nos contarás después si hay también ahora en la directiva más argentino. ¿Eso fue casualidad o casualidad? ¿Lo buscaste, intentaste contactar jugador argentino? ¿Cómo se dio que haya tantos argentinos en el club? Y no españoles, por ejemplo. No, a ver, no fue tanta casualidad, no es que yo los busco, pero no es tanta casualidad. O sea, yo ahora cambié un poco, me europeicé un poco, en todo sentido, no te digo que ya no extraño tanto como antes, a la hora de tratar al jugador, no soy tan, no sé si la palabra es eufórico, no soy tan porque el jugador español a eso no lo ve bien, ¿viste? Vos ahí a un jugador argentino le decís corre la mandada cosa y el jugador argentino no le da bola, ¿viste? No sé si que no se toma mal lo que voy a decir, no es insultarlo, es una forma de decir las cosas, ¿me entendés? Decir, dale, corre, ¿me entendés? Acá esto no está bien visto. Carlos, dicen que cuando el Tata Martino fue al Barcelona, en el primer partido, el preparador físico del Tata, lo que hacemos generalmente en Argentina, arenga, los gritos, puteando, y dicen que fue Piqué, y le dice, no, acá sí no, como diciendo, acá eso de putear a los gritos. Y no, se dio así porque me entiendo más también con los jugadores argentinos. O sea, yo más allá de que a mí me gusta jugar lindo y a mí me gusta tirar caño, a mí me gusta la intensidad y me gusta que el jugador tenga hambre, ¿me entendés? O sea, no sé si será muy pasional lo que digo, ¿viste? O muy, porque yo la otra vez estaba en una charla, dando la charla técnica y le dije, muchacho, el fútbol es como la vida. Y salta un italiano que tengo en el equipo, que es el capitano, le mando saludos a Cesare, ayer cumplió el año, y me dice, no, Carlos, ¿qué me está diciendo? ¿Cómo va para el fútbol con la vida? La vida es la cosa, pues, bueno, le digo, la verdad, entonces esto me está sacando la vida, le digo a Cesare, o sea, en el sentido de que, viste, y por ahí a veces el futbolista español no entiende, hay los que lo entienden sí, pero la mayoría no entienden esa pasión que uno le mete y le llama la atención, ¿me entendés? Que seamos así, que seamos tan, por ahí, por ejemplo, tengo un arquero que es español y cuando estaba en el banco, yo hago cosas en el banco, escondo las pelotas, o agarro y por ahí hay que jugar con una pelota oficial y para ese tiempo tiro una pelota que no es oficial. Entonces, todas esas cosas, ellos no sé si es bueno o no, es por ahí una cosa que cómo se crió uno, ¿no? Sí. Entonces esas cosas por ahí no son muy bien vistas, pero bueno, igual fui mejorando a nivel de tratar al jugador y me europeicé un poco, grito menos, insulto menos, o casi nada, insulto, eso también es una cosa que creo que me fue mejor para mí. Y bueno, y se dio que son argentinos porque nos juntamos con mi asado, qué sé yo, no sé, no lo busco yo, o sea, no lo busco, la verdad que no, pero con respecto ahora que estamos formando el equipo para tercera, me están llamando jugadores de acá que son argentinos o uruguayos. O sea, me llaman ellos a mí diciéndome, che, no, porque antes de quedarme acá me gusta como tener la hora de festejar, si vos ves cómo festejamos nosotros, que ascendimos a tercera, y cómo festejó el CD Ibiza, que ascendió a segunda vez, ni punto de comparación, ¿viste? Nosotros metimos ahí 2 bengalas, tuvimos una multa por la bengala, pero claro, ¿entendés? O sea, es medio como que no nos importó mucho, ¿viste? ¿Cómo es la relación? Porque vos decís que todavía te queda ¿viste? Ciertas cosas, lo viven más como lo vivimos por ahí en Argentina, con los otros clubes, pues yo imagino, a todos nos ha pasado también, a mí me pasaba cuando jugaba también, por ahí alguna vez hemos hablado con Cristian, que sobre todo al principio tenemos una forma de jugar, o por ahí te insulta o te agarrás con algún, y por ahí choca. ¿Cómo es con los demás equipos? Ustedes que son la mayoría argentinos, que, como decís, son bastante pasionales, se agarran, los equipos demás como que le tienen un poquito de, bueno, vamos a ganarle a esto, que encima le está yendo bien. Al principio sí, al principio éramos muy odiados, por ahí a lo mejor un poco culpa mía. Yo en cada partido había un problema con el árbitro, con el entrenador del contrario, siempre había algo.
y eran cosas más malas que buenas, ¿me entendés? Aparte me estaban viendo haciendo mal para mi salud, o sea, llegaba el lunes y te juro que entonces tuve que cambiar casi radical. Y ahora nos tienen bastante bien vistos. A mí me gusta jugar bien a la pelota, más allá de que soy un picapiedra futbolísticamente jugando. A mí me gusta jugar bien, me gusta tocar la pelota, me gustan mucho los cambios de frente, soy una persona que me gusta mucho los cambios de frente. Me gusta, viste, entrar por las bandas, o sea, no es vamos, que soy todo pulmón y entonces ahora estamos un poco mejor visto, viste, lo ganamos a pulso, porque yo también me hice querer un poco más. Antes era muy, muy reacio y al que me decía que no algo, no me importaba, si rompía relaciones. Y bueno, yo creo que fui aprendiendo y me queda un montón de cosas y nunca voy a terminar de aprender, pero fui aprendiendo más que todo en el manejo del equipo, que yo creo que es mucho más importante a veces que la táctica. ¿Y cómo sabemos que juegan en el equipo Emiliano Armentero, que tiene paso por Sevilla, Osasuna, que jugó en primera en Argentina también, Matías de Gregorio, que también jugó en Argentina en primera? ¿Cómo se da la llegada de ellos al equipo? Emiliano estaba en la UD Ibiza, que ahora es el equipo que ascendió a segunda división, y yo atendía, como acá te digo, que atiendo a la policía. Había un policía que en su momento no sé si lo había parado a él, cuando él era jugador, había venido un verano acá de vacaciones y lo había parado, y no sé, entonces cuando vuelve Emiliano acá, que no conocía a nadie, a jugar a la UD, que lo habían dejado libre del Rayo Vallecano, ahora está trabajando ahí él, y lo trajo Palop, el entrenador era Palop, y había jugado con él en Sevilla, y bueno, entonces lo trajo. Y un día me dice, dice, mirá, ¿por qué no te juntás con este argentino, qué sé yo, qué sé cuánto? Me dice Armentero. Yo lo había escuchado y mal, lo tenía en el Grande T en su momento, como es. Y bueno, un día fuimos, me acuerdo que él estaba, claro, viste, uno ve a un jugador así, viste, el anhelo del pibe, viste, por más que yo era más grande que él, y lo veo ahí en el bar, ahí que estaba en un avión con videollamada, y viste, yo, viste, no quería molestar, y bueno, un día nos juntamos a comer, y viste, y se hicieron amigos nuestras esposas y familia, o sea, se hicieron amigos, que eso es algo, si querés que seguir con un amigo, que se lleven bien las novias, si no, no te juntás más con el amigo. Como es, y bueno, empezamos, y la verdad que, claro, ¿no? Como hermano, o sea, venir acá, pasamos la fiesta, hacíamos le hicimos la mudanza, él estuvo viviendo en mi casa, en un departamento que tengo acá, que compré acá en el puerto, nos hicimos muy, muy amigos, y bueno, él, la UD no le renovó, y yo todo esto seguía, nunca, en ningún momento le planteé de venir acá, porque digo, no va a venir, porque aparte ya se había ido a vivir a Madrid, y bueno, yo iba a Madrid, que mi hija está viviendo ahí, y nos paraba en la casa de él, ellos venían acá y paraban en casa, y hicimos una amistad, y en un momento, viste, claro, él mamaba todo lo que me pasaba a mí en el fútbol y todo, y yo en un momento le dije, Emiliano, ¿por qué no te venís? Y no, bueno, no te digo que no, me decía, no te digo que no, pero no te digo que sí, me decía, y dale, no te digo que no, pero no te digo que sí. Y en un momento, ya lo tenía casi convencido, y me llama y me dice, mira, estoy acá con un amigo, dice, Matías de Gregorio, el Tano, que yo no lo conocía, y me dice, ¿no podemos ir los dos? Si vamos los dos, dice, yo voy, me dice. Y le digo, ¿cómo juega? Le digo, el Matías de Gregorio, le digo. Ahora me dice muy amigo de Matías y le digo que pasa un perro y lo mea porque no corría mucho Matías. Y le digo, nah, mentira. Como es, y bueno, empezaron a venir, claro. Venirse de Madrid para acá implicaba un gasto que yo lo que le dije, que el coste del avión se lo pagaba yo, no le daba nada por jugar, porque ¿qué le puedo dar a ellos para jugar? Sí. Y bueno, claro, después no podían venir todos los fines de semana, Emiliano porque estaba con el Rayo, y a veces, viste que jugábamos jueves, domingo, el Tano tiene una hija y la mujer trabaja, y entonces no había con quién dejarla. Entonces lo que hicimos, empezamos a ver los partidos que pensábamos que ellos tenían que estar. ¿Entendés? Los partidos más difíciles, porque hubo partidos que ellos no estuvieron ni todo, y ganamos 11-0.
O sea que iba a partidos que sí ellos tenían que estar. Entonces planificamos sobre eso. Ellos entrenaban en la semana ahí en Madrid y venían a jugar el domingo o el jueves. Los jueves, que eran los partidos importantes el jueves, vinieron. Y bueno, Matías hacía 5 años que había dejado el fútbol. Lo dejó joven, el 29-30, y era una materia pendiente que tenía. Y Emiliano era una realidad diferente, pero claro, también le faltaba el broche, cerrar bien la historia, ¿me entendés? O sea, Emiliano siempre me decía, yo necesito a nivel futbolístico cerrar bien la historia. No me puedo ir así del fútbol, y aparte vos lo tenés que ver jugar, o sea, tranquilamente, no sé si está por una segunda división, pero es que nosotros teníamos al Messi en el equipo, ¿me entendés? O sea, era el que te resolvía el partido, cuando el partido estaba trabado. Entonces eso, viste, tener la espada bajo la manga, y también el grupo lo aceptó, imagínate, también el grupo de lo que era tener un jugador de primera división, y Emiliano en todo momento, humilde 100%, en ningún momento nada, él se cambiaba como nosotros en el vestuario más coso, él agarraba, me ayudaba con el agua, me ayudaba con la ropa, y ahí donde ellos vieron que yo tenía esa carencia tenía gente que me ayudaba, pero me faltaba más profesionalizar los departamentos del club, ¿viste? Entonces ellos ahora, bueno, la idea fue también que ellos me ayuden un poco y se metan en la directiva del club. Y bueno, ahí estamos. Emiliano se ocupa un poco más de relaciones públicas, se puede decir, porque viste, tiene mucho trabajo ahí con el Rayo. Y Matías, el Tano, viste, está con el tema de la contratación de los jugadores, viste, la ropa, los jugadores, que yo también lo estoy haciendo, pero bueno, yo hablo más de lo deportivo con los jugadores y él habla de lo económico. Y la verdad que hay mucho trabajo, pero bueno, viste, son esas cosas que gustan, viste, o sea, termino con el teléfono prendido fuego, porque de tanto hablar y de tanto mandar mensajes y eso, pero bueno, son cosas que gustan, y lo que vos decías antes, si yo pensaba que en algún momento esto se iba a dar, a ver, yo lo hacía por eso. Yo siempre dije que yo, para jugar por jugar, me quedo en casa, porque uno hace una inversión no solo de lo económico, sino del tiempo, de la familia, y yo no, para eso, viste, armo un picadito los jueves con los amigos, y después pero no, esto te lleva mucho más que eso. Es más, ahora tengo que ir a ver, por ejemplo, juega la final los alevines, juega la final, y bueno, tengo que ir a ver, porque tengo que ir, como soy el presidente. Entonces todo eso te lleva tiempo, viste. Pero si me decís ahora, no lo cambio por nada. Carlos, tengo una pregunta con respecto a la cantera que tenés. ¿Va enfocado al desarrollo de que esos chicos en algún futuro cercano o lejano representen en el primer equipo al club? Y mira, esa es la idea. Nosotros tenemos, acá en el Ayuntamiento de Ibiza, hay mucha competencia en ese tema, porque allí somos 4 o 5 clubes, en un ayuntamiento chiquito, y claro, ahora yo creo que con esto del ascenso vamos a tener un poquito más de competencia a nivel de sacar, o no sé si de sacar un jugador en la palabra, a nivel de tener un equipo más competitivo en fútbol base. Pero la verdad que es enfocado a eso, pero tampoco es que me delira que los chicos tengan resultados. O sea, no es que no me vuelvo loco con que los chicos tengan resultados, porque yo mi idea más es más, yo lo miro más desde lo social, ¿viste? O sea, yo para mí sacar al chico de la calle y ver a los chicos que llevan la camiseta, hay una plaza acá al lado de la cancha que todos los chicos llevan la camiseta del Inter. O sea, eso es algo para mí, es una de las cosas, mirá vos, con que es poca cosa me pongo bien. Estamos lejos todavía de sacar a algún jugador, si se puede decir. Pero viste cómo es, acá no es tanto como en Argentina, que se juega por la camiseta. Los chicos, capaz que el día de mañana tengo un equipo juvenil, ponele que son los menores de 18, que capaz que salimos campeones de todo, porque los chicos van cambiando mucho de club, los padres, viste, los cambian mucho de club. Claro. Y entonces por ahí, y aparte donde va uno van 7, 8, a veces el entrenador que se mueve se lleva a sus jugadores o a su equipo, y a futuro obvio que esa es la idea es tener todas las divisiones, todas las categorías, y tratar de nutrirse de ahí.
estamos un poquito, estamos trabajando para eso, más de todo ahora, pero la verdad estamos un poco lejos de sacar un jugador ya para decir el primer equipo. A futuro sí, lo importante del club para mí es más el trabajo social. No es tampoco para tirarme, pero por ejemplo, nosotros tenemos muchas nacionalidades, no solo en el primer equipo, sino en el fútbol base, ¿me entendés? Que para ellos lo mejor es donde mejor ellos se sienten, porque donde hay más integración, vos donde vas y hay 10 chicos que hablan diferente idioma, te sentís un poquito, ¿entendés? Claro. Más contenido porque están igual que vos, los otros están igual que vos. En vez por ahí si va un chico a donde es donde el club es muy ibicenco, es un poquito más difícil adaptarse, ¿viste? Aunque ahora los chicos, ¿viste? También, yo creo que para mí el tema del bullying y todo eso, para mí era más antes que ahora, ¿eh? Pasa que ahora No, se sabe más, sí, se sí, sabe, sí. se sabe más y ahora todo eso, pero para mí era más antes. O sea, antes, por lo menos yo lo viví, no viví bullying porque yo no dejaba que me hagan bullying, al que me hacía bullying lo agarraba a piña. Pero, Cualquiera te hacía bullying a vos también con lo alto que era. claro, ¿me entendés? No dejaba, el último dice, a este no le hacemos bullying porque nos caga piña. Pero yo veía mucho, y eso que yo estaba en un pueblo, imagínate lo que habrá sido la ciudad. Ahora los chicos no son tan así, ¿me entendés? Y aparte está tan a flor de piel eso que el mayor que ve, el entrenador que ve eso, no, ya enseguida lo frena, ¿viste? Antes no, antes el gordito, pobre, lo volvían loco al gordito y nadie se metía, ni los profesores, ni los maestros, nadie. Y entonces eso, ¿viste? Yo para mí era antes. Pero bueno, yo creo el trabajo nuestro va a ser ese, es ahora desde lo social, que los chicos estén contenidos, y después ya cuando profesionalicemos todo más un poco, ya, viste, sí, ahí se pone seria la No, cosa, y bueno, ya intentaremos vender alguno. Carlos, decías hoy fuera de la grabación que tienen cerca de 200 chicos y chicas en total entre deportes que también realizan rugby ahí. ¿Cómo se organizan con las ayudas del ayuntamiento? ¿Tienen el apoyo? ¿Los ayudan, no sé, con material, con las instalaciones? ¿Cómo es la relación con ellos? A ver, el tema de apoyo económico, hay subvenciones, no te alcanza para llevar adelante todo, pero bueno, subvenciones hay. El tema de las instalaciones es un tema que ahora justo que es un problema que estamos teniendo para todo a nivel de rugby y de fútbol, que bueno, que no es que no nos quieren dar, pero es que no hay instalaciones. O sea, le creció mucho el club, creció mucho, le crecieron también los clubes de al lado, y entonces quedó medio chico todo, y no hay lugar, la verdad no hay lugar. Por ahí se queja un poco la gente de que, eso se tenía que prever, ¿viste? Que por ahí por un lado es verdad, pero bueno, nosotros apelamos a la buena voluntad del ayuntamiento y que por lo menos tengamos un lugar acorde a la categoría. Nada, acá todos los campos son del ayuntamiento y te los da el ayuntamiento. Pero el tema es que, porque vos podés escuchar y decir, sí, pero bueno, vos no pagás nada, sí, pero bueno, ningún club paga nada. O sea, no es que nosotros estamos pidiendo algo especial para nosotros y a los otros clubes no. Al revés, nosotros hace 7 años y hay muchas cosas que no tuvimos nunca y que los otros clubes siempre la tuvieron, como por ejemplo un bar. Entonces, por ahí la gente dice, uy, ¿cómo molesta el Inter Ibiza con el bar? Sí, ¿cómo no va a molestar si somos el único club que no tiene? Entonces, ¿entendés? O sea, sí, la verdad que somos cansinos y cansamos ya de tanto decir, cada reunión pedimos el bar. Pero claro, cuando el bar, que yo sé que, por ejemplo, el año pasado le dio 10.000 euros a un equipo, vos imaginate yo esos 10.000 euros, ¿de dónde salen? ¿De dónde salen los 10.000 euros del Inter Ibiza? claro. ¿Entendés lo que te quiero decir? Claro. Cuando el dinero es tuyo, ¿cómo no te vas a quejar? Pero bueno, son cositas que hay que hablar, que hay que llegar a un acuerdo. Ahora estamos ahí entre reuniones y reuniones, a ver a qué puerto llegamos. Y ya te contaré, de acá a 2 o 3 días te contaré si llegamos a buen puerto o salgo más en los periódicos. Esperamos que sí. Y ahora, Cristian, ahí, Carlos, tenemos preparado un ping-pong como para terminar de manera amena esta charla que tuvimos. Hacemos un ping-pong de preguntas y respuestas siempre a los invitados para que, bueno, los oyentes, los que nos siguen y mucha gente del fútbol, ¿no? Me siento un jugador de fútbol. Es que lo sos. Lo soy de alma, ¿eh?
Lo soy de alma, lo soy de alma. Así que nada, para que te conozcan un poco más también, así que arrancamos. Dale, Carlos, Dale, dale. vamos. ¿Ídolo o ídola? Futbolísticamente hablando, lo que el Diegote es un crack, lo vi jugar, para mí es un crack, Messi es un crack. No tengo ninguno de referencia porque yo soy más vale, me tengo que buscar onda Blas Junta o Kili González, ¿me entendés? Algo así, yo tengo que buscar. Pero a nivel de futbolístico, o sea, yo vi a los dos, tanto a Messi como a Maradona, y para mí no lo podés comparar porque son los dos cracks y son los dos. Después tengo mis héroes de infancia, ¿me entendés? Que eran en su momento, mirá qué héroes tenía. El Puma Rodríguez, el Polillita da Silva, el Negro Palma, el Taco Carbonari, mirá los héroes, claro, todo de Rosario Central, y el Chelito Delgado, el Lucho Figueroa, Kili González. Y esos eran los que, porque yo, viste, me ponía los domingos a escuchar los partidos y lloraba y gritaba con ellos. Más lloraba porque en su momento Central. Queda claro que sos hincha de Central, Carlos. Nunca fuimos muy regulares. Pero sí, yo, a ver, futbolísticamente eso. Y a nivel de vida, de todas las personas que luchan y cumplen el sueño desde abajo. Esas son mis ídolos, mis personas a seguir y que no les importa lo que diga la gente y le dan para adelante y a la larga cumplen los sueños y esos son mis ídolos y me gusta mirar películas en Netflix, donde sea, de todos, de superación personal y de eso me eriza la piel y esos son mis ídolos verdaderos que capaz que no lo conoce nadie, pero ellos son la gente que admiro. Bien. Continuamos. La segunda pregunta la ¿Qué continúa. ping-pong? Disculpa, me estoy explayando un montón en cada pregunta. Tranquilo, Carlos. Esa es muy buena porque la gente te conoce más a profundidad, así que no te preocupes. Carlos, la siguiente pregunta era con respecto a hincha de qué club era, así que nos dejaste clarísimo con respecto a tus héroes. Rosario Central de acá hasta la eternidad, y no puedo ser, bueno, ahora del Inter Ibiza, pero yo creo que esto es más otra cosa, no puedo ser hincha de ningún otro club del mundo. O sea, acá en España no hay forma, porque acá viste cómo es, Denise y Barcelona, Madrid, no hay forma de que yo me siente a ver un partido hinchando para alguien. Siempre viste que a veces uno hincha para el más débil y todo eso. Claro. Pero no hay forma de que piense en otro equipo que no sea Rosario Central. El Gigante, yo jugué en la inferior, Carlos, 4 años en Central. El Gigante, cuando se sale el equipo, explota. No, yo imagínate, yo me iba a dedo desde Cruz Alta a los 15, 16 años, me iba a dedo a ver a Central. A mí me hizo de Central un amigo de mi papá, y de chiquito, imagínate, yo que a uno le gustaba el fútbol y vivía fútbol y que te lleve a la cancha de tan chiquito, me hice de Central. Y después cuando me fui a estudiar a Rosario, imagínate, me acuerdo que me tomaba el 112 Callao y Córdoba, que entraba por el asiento de atrás, por la puerta de atrás, porque no tenía para pagar el boleto, y falsificábamos los carnés, ¿viste? Falsificábamos los carnés para entrar a la cancha. He visto partidos, no sé, qué sé yo, a ver, el de la Conmebol, la final de la Conmebol, he visto la palomita de Rivarola, que lo dejamos fuera en la Copa Libertadores Ñul. Ahí atrás el arco ese, Cruz Azul Rosario Central, que creo que en ese partido debutó Di María, o era uno de los partidos que Di María había jugado, llovía, no sé, esos son los que más. Después me acuerdo una vez que fuimos a la cancha de ahí donde hace frío. ¿La de Newell te referís? No sé, alguna que hace frío. ¿Cuánta hay? Que no sé, yo asocio porque soy hincha central, digo, será ahí. El Rosario. El Parque Independencia, digo. Claro, y me acuerdo que yo estaba ahí atrás del arco que atajaba Goicoechea. Goicoechea se agacha a agarrar la pelota y le pasa de caño y pega en el palo. No sé si te acordás de ese partido. Sí. 1-1 creo que había salido. De Rosario Central.
Vamos. La siguiente. Rosario Central campeón u otro ascenso del Inter Ibiza. Otro ascenso al Inter Ibiza. Además de todas las locuras que nos has contado, decinos qué fue lo más loco que hiciste por el Inter Ibiza. Eso, quedarme sin plata. Eso creo que fue lo más loco porque no gano mal y en su momento, ahora gracias a Dios toco madera, no, pero en su momento, viste, que no podía abandonar, no sé si entendés lo de abandonar. Sí, sí, sí. Y no podía abandonar y no, tenía que darle para adelante y nada, hasta cobraba el 28 y era el 5 y no tenía más plata, tenía que andar pidiendo plata, que eso no lo sabe nadie. Esa es una cosa, viste, que vos decís, qué necesidad, ¿no? Pero bueno, no podía dar brazo a torcer y no podía aflojar en esa. Claro, yo viste los jugadores, bueno, ahora también, pero en su momento por ahí había equipos más caros y los sponsors se caían o no te daban el dinero que tenían que darte y yo no podía agarrar los jugadores que no pagarle, ¿me entendés? Entonces me quedaba seco. Y otra cosa, no sé, no, a ver, que todo una locura. O sea, Eso ya es mucho, ya además. ya no, igual es todo una locura porque bueno, tenés que ver lo que son los domingos de partido. Vale, yo tengo una camioneta acá que la lleno de todo, porque voy para allá, bajo, subo, todo es una locura el Inter Ibiza. Pero bueno, mirá vos, ahora lo estamos festejando. ¿Qué cosa no podés dejar de hacer antes de un partido? Todos los años voy cambiando algo. Este año fue tomar Red Bull. Con razón llegás a los partidos todo loco. No, pero porque la marca, o sea, en el sentido de que no sé por qué, ya lo compré una vez, ganamos Bien. y comprarla todo el año. En una época íbamos a tomar siempre al mismo bar, de previa. Después hago siempre las mismas cosas, o sea, llego, doy la ropa, de la ropa me pongo a preparar la tabla con los imanes, de la tabla con los imanes, faltando 5 minutos, escuchando la misma música de siempre, que es una cumbia que no sé ni cómo se llama. Y este año, en su momento yo no lo hacía, pero este año tuve, había cábalas rarísimas. Por ejemplo, una era el año pasado, cuando estábamos peleando el campeonato, encontré la foto de un jugador del equipo contrario y la colgué en la heladera nuestra y no perdíamos. Y no sé quién me la sacó y empezamos a perder. Entonces este año lo que hice, lo busqué en Facebook a este chico, saqué la foto, la imprimí y me la puse en la billetera. Y no perdimos. Ascendieron. Me gusta un montón. Después, por ejemplo, a la hora de la arenga, nunca entraba a la arenga final antes de salir al partido. Y después también en mitad del torneo empecé a entrar a la arenga y la hacía yo a la arenga y tampoco perdimos más. Mi mamá prendía una vela allá en Argentina y al minuto 80 se le apagaba porque yo no sabía que las velas chiquitas duran 80 minutos. Y siempre al minuto 80 no hacían el gol. Entonces mi mamá me mandaba un mensaje y me decía, me dice Tato, me dice, ¿cómo terminaron? Que se me apagó la vela al minuto 80. Le digo, mami, no. Le digo, compré una vela. Bien, vamos a la siguiente. Una virtud de Carlos. La tenacidad. Un defecto de Carlos. Lo temperamental que me juega mal. O sea, ves también que a lo mejor por ahí ser tenaz te lleva a ser temperamental. Pero tengo un pronto muy malo, muy malo, que me llevó a muchos problemas. Mal, que me dura esos 5 minutos y me llevó a muchos problemas, que lo estoy intentando solucionar, ¿viste? Yo mismo porque me doy cuenta que está mal. Me intento retener en las cosas que me ponen mal y bueno, eso es lo que creo que es mi debilidad. Lo que menos te gusta de lo que haces en el club. Lo que menos me gusta es lo que hago en el club. Lavar la ropa y cuando termina ir a hablar con los árbitros. Le tenés que buscar la ficha, ¿viste? Claro. Tenés que buscar la ficha. Decir que ahora tengo ahí al delegado, a Tito, que le mando saludos, y va él, ¿viste? Pero ¿sabés lo que era? Terminar el partido, perdíamos y tenía que ir a verle la cara a los árbitros y buscar la ficha. Ya tenés algo menos que no te gusta. ¿Y lo que más te gusta de lo que haces en el club?
dar la charla técnica, que las cosas salgan en la cancha, que la gente vea que el equipo está trabajado. Hubo partido que si yo era el presidente echaba al entrenador, y como no me podía echar yo solo, no me echaba, pero lo echaba porque si venía alguien de afuera, veía que el equipo no estaba trabajado, y no era la verdad. O sea, yo trabajo mucho, si es algo que no sé si entra en alguna de las preguntas, trabajo y mucho, mucho, mucho. No, a mí no me gusta perder tiempo, a mí no me gusta estar 5 minutos parado. Y me enfocaba mucho que vos veas que el equipo no. Había partidos que vos venía de afuera y decía, no, este equipo no está para nada trabajado. Pero bueno, a veces eran las circunstancias. El jugador más jodón del Inter Ibiza, El Colo Baccarini. El Colo ¿alguna Baccarini particularidad de mi de pueblo. él, por ejemplo, que nos cuentes? Un personaje, ¿viste? Por ejemplo, hacemos tenis-fútbol y él se la pasa hablando, o sea, te gana los puntos hablando, ¿me entendés? Se la pasa hablando y se la pasa intentando sacar ventaja. Después ahí en el pueblo tenemos una manía, que me imagino que a lo mejor en varios pueblos ahí de la zona, de hablar con doble sentido constantemente. Alcanzame esto y ya o sea, te está haciendo alguna seña. Eh, Sí. de que más, aparte le hizo muy bien al grupo, él vino a mitad de temporada, en plena pandemia, y él venía también de estar mal, en Grecia no había jugado, después se fue a Rumanía y tampoco había jugado, y estaba bastante herido cuando vino, que esos son los jugadores que me gustan a mí. Acá se sintió como en su casa, acá estaba el primo que era Emiliano Franco, jugando en el CD, el hijo del Darío Franco, y bueno, entonces Loco se encontró su lugar, es más, fue el primero que renovó este año. Es el jugador que se puede decir que le dio más alegría al equipo. El jugador más vago del Inter Ibiza, Tengo, tengo un no par, sé si, no sé si, Es larga la lista, la saltamos. Sí, es larga, pero tengo un par que saben que son eso, y ellos mismos te lo dicen, que son Jairo Veloso y Tomás Rojo. Ellos llegaban tarde y no le podía decir nada. Ellos a la hora de calentar iban a su ritmo, a la hora de entrenar iban a su ritmo. Y yo ya los conocía porque hacía rato que los tenía y viste, a algunos jugadores no les gustaba eso. Pero bueno, viste, yo lo supe llevar y sí, viste, y aparte los jugadores que no les gustaban por ahí no eran los jugadores de toda la vida del club. Entonces ellos, viste, hace un montón que están, Jairo y Tomás. Pero era, por ahí te da ganas de matarlo, viste. Porque vos lo veías, estábamos todos entrenando todo, llegaba tarde y con el bolsito ahí, caminando, y vos le decías, eh. Pero bueno, ya sabíamos que eran así y bueno, yo también lo acepté de entrada porque si no, no nos podía. Esa es una cosa que mejoré, eso, porque yo antes digo, no, volvete a tu casa, llegate tarde. Ya son grandes, tienen 35, 36 años, no me puedo poner a pelear así con ellos, pero ellos dos, Jairo Veloso, lo estoy prendiendo fuego. Jairo Veloso y Tomás Rojo. bárbaro. ¿Y el jugador más malhumorado del Inter Ibiza, el de pocas pulgas o poca paciencia? Cardonet. No se puede joderlo, che. No entra en No, broma, ¿no? no, y a ver, es uno de los chicos ibicencos que tenemos. Aparte, al último ya aflojó, ¿viste? Al último ya iba tan bien todo, que era todo alegría y todo paz y daba gusto verlo entrenar, o sea, cómo es el de la cabeza, ¿no? Pero al principio le molestaba todo el entreno, si corríamos, si no corríamos, si parábamos, si no parábamos, si así, si no, si no, que ya el último ya, un día le dije, no, pará, le digo, estamos ganando, digo, ya está. Pero bueno, saludo a Cartonets, que bueno, la pregunta era el nombre de él. ¿Mejor amigo o amiga que te dio el fútbol? A ver, el grupo de amigos que tengo allá en Argentina, que viste cómo son los pueblos, que vamos todos para el mismo lado, y lo único que había en su momento era fútbol, es ese grupito. Si tengo que nombrar a alguien, a Fiticaso, Ezequiel Morresi. ¿Mejor momento en una cancha de fútbol? Bueno, a ver, obvio que el ascenso quería estar en todos lados, quería saludar a todo el mundo, quería que no sé, abrazar a todos, que no me quede nadie sin saludar. A cada uno que saludaba
teníamos una historia con el Inter, lloraba como un nene. Sí, ese fue, obvio que fue ese a nivel, en todo, o sea, a nivel deportivo fue eso lo más, y ojalá que haya muchos más de eso, ¿viste? Eso quiere decir que, porque fue un desahogo de tanto sufrimiento y de tantos golpes contra la pared y de tantas cosas, no sé si malas, pero cosas a contracorriente que cuando se dio, con cada uno que me abrazaba tenía una historia, ¿viste? Y me abrazaba y me decía al oído, ¿te acordás de tal día? Y dije, yo lloraba como un nene. Y me abrazaba con el otro y me decía, ¿te acordás de ese día que, uy, ¿me entendés? Entonces, la verdad que ese fue el día top, y ojalá que haya mucho más. Bien, y vamos a la última. Meta, sueño u objetivo para el Inter Ibiza. Seguir creciendo, no me veo techo, el único techo que me veo es lo económico a la hora de las divisionales, o sea, a medida que vas subiendo necesitas otras exigencias y ahora no puede salir de mi bolsillo porque no tengo para tanta exigencia, pero es seguir creciendo y seguir avanzando en las divisionales, o sea, obvio que ahora recién ascendimos y tenemos que adaptarnos y pelear pelear por también no descender, pero es seguir creciendo hasta no tener techo. Yo creo que lo más difícil casi que ya se hizo, que fue fundar el club, subsistir y ascender. Ahora, viste, cuando a la hora de todo se va profesionalizando más, la gente se va acercando más y la gente quiere formar parte del proyecto, entonces, viste, también, no te digo que sea más fácil, pero bueno, por más que haya más trabajo, a lo mejor es más llevadero que lo que sufrí en regional y para ascender y para fundar el club. Fundar el club que había veces que tenía miedo a que los chicos no vengan a entrenar, había veces que, o sea, era mucho estrés, que para mí lo más difícil ya casi está hecho, que fue ascender. Y el techo no lo veo, no veo el techo, esperemos que no lo haya y que sigamos para arriba, pero bueno, con los pies sobre la tierra, obvio, soy un delirante, pero a veces me pongo los pies sobre la tierra o me lo ponen los pies sobre la tierra, que le vamos a dar pelea y que si alguno nos quiere ver mal, le va a costar. Te agradecemos muchísimo por tu tiempo, por contarnos la historia del Inter Ibiza y les deseamos lo mejor a vos y a toda la gente del club y vamos a estar siguiéndolo, van a tener 2 hinchas más acá desde Palo Salva que lo vamos a estar siguiendo y viendo cómo se desarrolla la primera temporada del Inter en tercera división. Les deseamos lo mejor y te volvemos a agradecer por tu tiempo. Vale, gracias a ustedes por darnos este espacio, darnos a conocer y a la gente que no es de la élite del deporte, tengamos esta oportunidad de darnos a conocer y de que se valore nuestro trabajo, agradecidísimo. Que acá tienen un amigo, un club, una familia, cuando quieran venir, no en verano no, porque hay que portarse bien, y nada, y gracias por todo. Gracias, Carlos. Personalmente, un placer conocerte. Gracias por tu tiempo, por el trabajo que estás haciendo a nivel social, como hablábamos, y obviamente a nivel deportivo, enhorabuena por ese ascenso. Y nada, deseamos verte progresar, crecer y nada, ver a un corto o largo plazo al Inter tomado de tu mano, crecer mucho más. Un abrazo, éxitos y gracias por tu tiempo nuevamente. Hasta la próxima. Estás escuchando Palo Salva. Y bueno, hablábamos con Carlos Fourcade desde Ibiza, el presidente, entrenador, también ex jugador del Inter Ibiza, y nos contaba la historia del club y el ascenso logrado ahora hace un mes y los objetivos para esta nueva etapa en la tercera división española. Qué lindo, qué particular que tiene las historias del fútbol, ¿no? Y, los argentinos, esta cosa de nosotros el fútbol apasionadamente, llegar a algún lugar, intentar compartir, porque más que nada las culturas, la manera que llevamos el fútbol es compartirla en otras culturas y realmente
qué buena historia, ¿no? Una persona que se dedica a la sanidad, ¿no? Llegar ahí a Ibiza y meterse en el fútbol y luego de 7 años comenzar a ver los frutos. Qué alegría y qué bueno lo que nos compartió Carlos. Sí, no, muy lindo y además siempre cuando se crea un lindo grupo, que son amigos o son muy cercanos, todo se disfruta el doble o el triple. Así que muy linda la historia del Inter Ibiza. Como decíamos con los chicos de UAG, que qué lindo jugar entre amigos, ¿no, Mariano? Sí, siempre se disfruta. Porque también cuando perdés es mejor. Cuando perdés, lo que pasa es que cuando perdés con amigos, viste, por ahí salta el renegado también, viste, el calentón del grupo también salta, viste, pero después sabemos de que queda todo ahí, así que nada, Exacto. muy linda historia con Carlos Inter Ibiza y obviamente le volvemos a dar la enhorabuena y le agradecemos el tiempo a Carlos y nada, esperemos que la temporada que viene en tercera división tengan un buen desempeño. Así es. Y bueno, pasó otro programa de Palo Salva. Como siempre le decimos a la gente que nos siga, que comparta con gente que conozca, que le pueda interesar el programa y le agradecemos por el tiempo que nos dan y por escucharnos y por seguirnos. Gracias a los que nos escuchan y siempre a los fieles oyentes, a la familia, a Tagliaferri, a toda esa gente que nos manda los mensajes por WhatsApp, en el cual comparten muchas de las historias que compartimos con todos, así que le mandamos un saludo y un abrazo grande a todos. Así es. Bueno, Cristian, nos hablamos la semana que viene. Gracias, Mariano, me alegro de verte, cuídate la espalda, disfrutá, que disfruten y a toda la gente de allá de Argentina que disfruten el invierno también y nada, gracias, nos vemos la semana que viene y hasta la próxima, Palo Salva. Esperé tanto este partido y ya se terminó.